La amnistía implica el olvido del hecho. En cambio, en el indulto es eximir de una sanción penal. El requisito para un indulto es que exista previamente una condena y no implica que se olvide del pago de una reparación civil. En el indulto continúa el impulso y para obtener el pago de una reparación civil. Son dos hechos absolutamente diferentes. Absolutamente. Además, los indultos son expediente por expediente. Hay un reglamento de indultos, se coteja reglamento contra expediente, se ven las circunstancias especiales de ese reo en cárcel y se decide si se otorga o no la gracia. Y también la conmutación de la pena. Es para determinadas personas. Por ejemplo, el caso Cruzilla se va examinando, se forma un expedientillo, se reúne una serie de requisitos, existe un dictamen del señor ministro de Justicia y con eso se pronuncia, en definitiva, el presidente de la República. Vamos a ir en un ratito a algunas de las causas para indultar y algunas de las personas que no pueden ser indultadas en nuestro sistema legal. Pero yendo a la amnistía política, para que el público se haga una idea, un beneficiario importante de una amnistía política en el Perú es nuestro señor presidente. Claro. Nuestro señor presidente se levantó hace 11 años en Locumba, ¿no es cierto? Y eso terminó en una ley que se aprobó en el Congreso de la República y le dio amnistía a Ollanta Humala. Él es un beneficiario de la amnistía política. Así es. ¿Por qué en el caso de Ollanta Humala esto pasó suave y no puede pasar suave, ¿no es cierto?, en el caso de los comandos de Chavín de Huántar? En el caso de Chavín de Huántar hubo una oposición a que se aplique una amnistía. Pero acá, en el caso Chavín de Huántar, la discusión actualmente es en relación al procesamiento, al juzgamiento que se tiene que hacer en este caso. El señor Ollanta Humala en ese entonces fue objeto de una amnistía porque se interpretó que la situación política determinaba una exigencia. No olvidemos que el señor Ollanta se insurgió contra una dictadura, contra un régimen corrupto como el del señor Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Se entendió que en este caso se imponía no una persecución penal contra el señor Ollanta Humala, sino que estando a las razones y a la motivación de su insurgencia, de su desplazamiento en Locumba, determinaba que era mucho mejor para los fines de una reconciliación plantear una amnistía y eso fue aprobada por el Congreso de la República. Ahora, el tema central no es, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no haya crímenes de lesa humanidad. Esa no es la materia, digamos, que establece cuándo puede haber una amnistía y cuándo no puede haber. Argentina, por ejemplo, tuvo una ley de punto final, una amnistía para todos los militares involucrados en la guerra sucia en Argentina. Bueno, eso se revocó porque simple y llanamente era inadmisible jurídicamente. O sea, el tema de fondo es que no existen crímenes de lesa humanidad. Claro, porque afectan a la humanidad en su conjunto. La Corte Interamericana ha sido firme. No acepta la amnistía, el indulto ni la prescripción. Considera que estos hechos afectan a la humanidad en su conjunto. Son hechos que trasuntan, van más allá de afectar al agraviado o a la persona que es víctima de un hecho, sino que afectan en su conjunto a la sociedad. Y eso implica, con mayor razón, si se trata de una política de Estado desarrollada por determinados agentes, un mayor agravamiento en la conducta. Si el Estado está en la obligación de proteger los derechos de las personas, está en la obligación de proteger los derechos humanos de las personas, con mayor razón tiene que haber una sanción penal cuando ese Estado delinque, cuando ese Estado incurre en crimen. Entonces, para que quede claro, y también lo ha reconocido el Tribunal Constitucional por jurisprudencia interna nuestra. Igualmente la Defensoría del Pueblo. Igual la Defensoría del Pueblo, etcétera. Es decir, amnistías que proceden, ejemplo, la de Ollanta Humala. Amnistías que no proceden, la Cantuta y Barrios Altos. Tan no proceden que ese es uno de los precedentes en la Corte Interamericana de Derechos, porque sí se aprobó una ley en el Congreso. Porque son crímenes masivos y generalizados y no son tolerantes en el sistema jurídico internacional. Por eso que la amnistía que se dio en el Congreso para beneficiar, entre otros, al destacamento Colina, fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso ha determinado y ha posibilitado que, por ejemplo, Alberto Fujimori sea juzgado y objeto de una sentencia condenatoria. Ahora, en esa ley de amnistía, vivos los que la aprobaron, mezclaron... Una autoamnistía. Exactamente, mezclaron situaciones. Entonces, le dieron amnistía a los que participaron en el levantamiento de noviembre, que fue un golpe de Estado, o la planificación de un golpe de Estado contra Alberto Fujimori, haciendo uso del derecho a insurgir de la Constitución del 79, y también
a los del Grupo Colina. Entonces, ¿para qué? Porque si te traías abajo la ley, los del primer caso, que sí era un caso de justicia, pues estaban mezclados con los del segundo. Pero la Corte diferenció sin ningún problema. Claro, y además hábilmente, astutamente, se incorporaron ellos, porque hay en un extremo de la amnistía, y los que aún no estando siendo procesados pudieran ser comprendidos en un proceso. Esto es, léase ahí, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Ahora, este era un tema que obsesionaba a Montesinos, porque esto sucedió en 1995, pero en el año 1999 Montesinos hace firmar un acta de sujeción a todos los generales con el mismo tenor. Es decir, acá callamos todos juntos y todos nos tapamos los unos a los otros porque sabemos lo que hemos hecho. Claro, y el tenor del acta es un compromiso firme de defensa irrestricta a los violadores a derechos humanos y a quienes hayan incurrido en una serie de actos de corrupción. Claro, el solo hecho de haber firmado el acta reconoce la violación de derechos humanos. Claro, se cierran en sí y eso implica un reconocimiento de violaciones a derechos humanos. En tal sentido, y por eso que fueron procesados los que auspiciaron la suscripción de esa acta de sujeción, que en mi concepto fue un maltrato a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, para que haya un crimen de lesa humanidad, se debe tratar del asesinato, por ejemplo, o la violación o la tortura. ¿En qué circunstancias? No tiene que darse una circunstancia de confrontación armada, no tiene que haber un conflicto armado determinado. Por ejemplo, la matanza de Barrios Altos, que este jueves se cumplen 2 décadas. Ese es un caso de crimen de lesa humanidad, es el ingreso a un solar, una orden de que se tiren al suelo y comenzaron a disparar a todo lo que se movía, eliminando inclusive a menores de edad. Entonces, ese es un crimen de lesa humanidad, un hecho planificado, con ventaja y una matanza generalizada. O sea, es un acto sistemático que se llevó a cabo. Y no es una situación de conflicto interno, no hay un enfrentamiento armado. Esa es una circunstancia. No existe en la doctrina una definición determinada de lo que es crimen de lesa humanidad. Existen varias posiciones. La Corte Penal Internacional ha desarrollado cuáles son las conductas que implican crímenes de lesa humanidad y señala, por ejemplo, ejecución extrajudicial, que es el crimen de Barrios Altos y La Cantuta, torturas, por ejemplo, desaparición forzada, entre otras conductas. Eso es en cuanto al tema de la amnistía, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos al tema del indulto, pero me parece que tenemos que hacer una pausa, no se muevan, regresamos para hablar ya específicamente del indulto a Fujimori, o a Montesinos, o a Guzmán, o a Elena Iparraguirre, o a Polay. Volvemos con eso. Seguimos conversando con el doctor Avelino Guillén, como ustedes recordarán, fiscal en el caso Fujimori, uno de los fiscales más importantes que logró esta condena. Y vamos al indulto. Usted decía hace un instante, la Corte dice no hay indulto. Y la ley peruana dice no hay indulto por secuestro agravado. Así es. Entonces, ¿cómo se salva este obstáculo? La única posibilidad para el señor Alberto Fujimori es la probable concesión de un indulto de carácter humanitario, pero para eso tiene que haber un presupuesto que en mi concepto en la actualidad no se da, que la enfermedad que está padeciendo sea terminal o que la permanencia en un penal implique riesgo para su vida. Pero acá hay una grave contradicción, porque el hecho de que él está en este penal de Aladiroes con espectaculares condiciones y facilidades, por no decir privilegios, implica cierta comodidad. El hecho de que inmediatamente se le presenta la más mínima dolencia, es atendido por médicos, es internado en INEM, recibe adecuada atención médica, imposibilita que él pueda afirmar de que su permanencia en el penal implica poner en peligro su existencia. Claro, entonces, la paradoja es justamente sus condiciones carcelarias le impiden tener acceso al beneficio del indulto por razones humanitarias. Si estuviera en Castro, podría decir, miren, acá no hay médico que me atienda, las condiciones son duras. Entonces ahí sí tal vez podría ser más fácil conseguir el indulto. Claro, yo estoy de acuerdo que él esté en donde se encuentra. No, lógico, pero es una paradoja. Por su edad, pero es una paradoja. Y eso le impide a él argumentar. La única posibilidad para él es que los informes médicos concluyan que presente un cuadro médico, un diagnóstico médico de enfermedad terminal y que
estaría en peligro su vida si no recibe una atención médica especializada y tendría que salir de penal. Y en ese caso tendría que internársele en un hospital. Por supuesto. O sea, no tendría que ir a su casa porque tiene que recibir una atención médica pues las 24 horas del día, especializada. Claro. Si se da una situación extrema, que Dios no lo quiera, que él está muy grave, yo creo que el indulto humanitario se tiene que conceder para el señor Fujimori. Nosotros aún hay que decirle una cosa, no hay jurisprudencia en el mundo sobre ese tema. Claro, no se olvide usted que, por ejemplo, el 9 o 10 de agosto el presidente Humala ha concedido un indulto a un interno del penal de Huancayo por un caso de cáncer hepático. Lógico. Y lo ha concedido y ha argumentado las razones por las cuales... Además y no es la primera vez que el Estado peruano lo hace, lo ha hecho muchísimas veces. Lo ha hecho muchísimas veces y si se da ese presupuesto, yo creo que el señor Fujimori también puede ser merecedor a eso. Claro, pero ese reo en Huancayo no tenía una sentencia por crímenes de lesa humanidad. Así es, no tenía. Ese es el problema. Entonces, el sistema interamericano dice no, ni amnistía, ni indulto, ni leyes de punto final, ni nada que se le parezca. Por eso la solución... La ley dice no hay indulto para secuestro agravado, no hay indulto, ni humanitario, ni no humanitario, nada. Entonces, claro, se entiende que el derecho a la vida es superior, ¿no es cierto?, a cualquiera de estas consideraciones, pero no hay jurisprudencia tampoco. Claro, por eso es que el razonamiento que ha expresado el ministro de Justicia es importante y comparto. En este caso, la única solución sería una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en reiteradas sentencias la Corte ha señalado que no procede el indulto para crímenes de lesa humanidad. ¿Existe ese procedimiento? No está establecido. Quiero decir, no conozco que tú puedas adelantarle a un juez. No existe antecedentes, pero puede ser una consulta que pueda formular el Estado peruano. No podemos tampoco quedarnos con los brazos cruzados. Si en una situación dramática de una enfermedad, un expresidente, ¿qué podemos hacer? Ahora, tenemos que encontrar una solución, es la consulta. Y si el indulto fuera, como quieren los de Movadef, que son los que se mueven, los familiares de los presos por terrorismo, a Guzmán, está también enfermísimo, supongamos, que se está muriendo de un cáncer terminal. Lo que están planteando yo creo que es una amnistía general para los... Ellos no quieren un indulto humanitario, ellos quieren una amnistía general para todos. Una amnistía general para todos los involucrados en el conflicto, en la guerra interna. Es lo que ellos han planteado. Y eso involucra al señor Vladimiro Montesinos, a Alberto Fujimori, a Abimael Guzmán. A todos. Yo no estoy de acuerdo con esa posibilidad de ninguna manera. Ahora, lo que ellos dicen, se lo planteo, es en otros países, como en El Salvador, como en Colombia, sí se ha desmovilizado guerrilleros que han participado en acciones de armas, que han entregado sus armas al Estado y no ha habido sanción para ellos. ¿Por qué sí se ha podido hacer eso y no el camino que ha seguido el Perú? Son otros escenarios, en Centroamérica se tratan de movimientos guerrilleros, acá son organizaciones terroristas. La actividad que ha realizado Sendero Luminoso es un crimen contra la sociedad peruana, es una agresión brutal. Y sobre todo su extrema crueldad y violencia extrema se ha percibido en el campo. El mayor responsable de la violencia en el país es Sendero Luminoso, y eso lo ha afirmado en el informe final la Comisión de la Verdad. En tal sentido, no se da ese presupuesto como para que se plantee una solución final vía una amnistía general a Sendero Luminoso. O sea, digamos, la distinción es que este no era un movimiento guerrillero de liberación, claro, de una dictadura. De una dictadura. Este es un grupo terrorista que insurgió contra el Estado peruano, contra todos nosotros. Y el Estado peruano tiene derecho a defenderse. Esto sí, claro, con las armas de la democracia y la ley y cumplimiento de las normas. Y nosotros nos defendimos. Y cuando fue una respuesta ilegal, clandestina, como la que aplicó el Grupo Colina, sanción para ellos. Pero actividades con sujeción a la ley, como la de Incote, que permitió la captura de Abimael Guzmán, en este caso sí merece el respaldo absoluto. Pero, digamos, Abimael Guzmán está muy enfermo. Le corresponde un indulto, porque si a Fujimori le corresponde un indulto, por razones estrictamente humanitarias, no yendo al fondo de sus actos ni nada, no por sus hechos. A Abimael Guzmán le correspondería un indulto. Habría que evaluar la situación. Tiene cáncer hepático, se está muriendo, le quedan 2 meses. Yo creo que ahí también correspondería una evaluación. Y en todo caso hay que ver... Yo sé que lo estoy metiendo en Honduras, pero... Claro, ahí para todos esos casos hay que plantear una solución. Si se está muriendo.
habría que ver alguna salida. Sin embargo, el otro día estuvimos aquí estudiando cifras del sistema penitenciario y en